Ataque armado en la iglesia. Un sicario disparó contra un hombre en medio de un servicio religioso en la avenida Bolívar. Regresa a la práctica docente. Ministerio de Educación publicó la metodología a seguir tras 2 años afectados por la pandemia de COVID-19. AMLO pide respetar la soberanía. Analizamos las declaraciones del presidente de México previo a su viaje a Guatemala. Buscan nuevas inversiones. Misión especial de empresarios viajará a Estados Unidos en junio para impulsar las ventajas económicas de Guatemala. Resolución a favor de Suri Ríos. Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce su derecho humano de participación política. Alerta regional. Organización Panamericana de la Salud advierte sobre casos de nueva hepatitis aguda infantil. ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes y recuerden, estamos en cuenta regresiva para nuestro aniversario. Es un gusto saludarlos, compartirle temas que estaremos analizando. Uno de ellos es el ataque armado ocurrido en una iglesia evangélica. Este y otros temas estaremos analizando con Julio Talamonte, a quien saludo también. Hola Julio, ¿cómo estás? Sandy, muy buena y lluviosa noche, ¿no? Sí. Porque está lloviendo y efectivamente el próximo viernes arribaremos a nuestros primeros 4 años ya, Sandy, en A la Medida. Qué bueno. El sábado y celebramos el viernes. Sí, porque sábado no tenemos obviamente el programa. Y otra situación, mira, los estudiantes de magisterio van a regresar a hacer prácticas y también el presidente mexicano habló sobre temas de soberanía y ayuda a Centroamérica. Bueno, estos son los temas que estaremos abordando en el análisis y por supuesto es importante abordar lo que está pasando a nivel mundial. Andrés Estrada con el adelanto. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Hola, Andrés. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy, Julio, la audiencia. Bueno, la información internacional siempre surgiendo, siempre bastante fuerte y la Unión Europea está tomando una decisión que parecía impensable hace unas semanas, cortar el petróleo ruso, mientras que hay una subasta millonaria por una camisola de Maradona, Sandy, Julio. Yo como el miembro más reciente acá de La Medida espero tener pastel el próximo viernes. Bueno, claro que sí, así será. Bueno, le toca invitar por ser el más reciente. Por ser el más reciente. Bueno, ¿y les parece si empezamos entonces con el análisis y el programa de hoy? Por supuesto, bienvenidos, comenzamos. Vamos. Para adorarte, para bendecirte, para glorificarte en esta hermosa hora. Momentos de pánico se vivieron en la iglesia evangélica Misión Romanos 1513, ubicada en la avenida Bolívar y 28 calle de la zona 3. En los videos compartidos en redes sociales se puede observar cuando el pastor está orando por los miembros de la iglesia, sin imaginar que un sicario les robaría la paz, cuando empezó a disparar. En el video se escuchan las detonaciones de arma de fuego mientras los asistentes al servicio, consternados, comenzaron a moverse del lugar. En ese momento, el pastor hizo un intento por calmarlos. Al fondo se observa a la víctima mientras escucha la prédica en la entrada de la iglesia y de pronto cae al suelo al ser impactado por los disparos. Los bomberos voluntarios se hicieron presentes al lugar de los hechos para atender a los heridos. El hombre falleció a su ingreso al Hospital Roosevelt, quien fue identificado como Santos Carmelo Hernández, mientras la mujer continúa hospitalizada. Según autoridades del Ministerio Público, están en proceso de las investigaciones correspondientes para dar con los responsables y determinar la causa del ataque. Momentos de pánico, de terror y de angustia los que se vivieron entonces en esta iglesia ubicada en la zona 3 capitalina, allá en la avenida Bolívar. Y es que es una cosa sorprendente, Sandy, hasta dónde pueden llegar los sicarios. Así como llegó en moto, entró a la iglesia, hizo los disparos, percutó el arma, mata a este agente fiscal, hiere a otra persona, se va tranquilamente en esa misma moto y al día de hoy pues no conocemos todavía la identidad ni tampoco se ha capturado a esta persona. La verdad que da miedo lo que puede pasar en nuestro país. Difícil, Julio, porque vemos que no importa el lugar en el que te encuentres, los delincuentes van a llegar a este punto. Y correcto. Aparte de eso, el riesgo, los minutos de pánico que vivieron quienes estaban en el servicio religioso, que también, imagínate, una bala perdida en ese cruce de balas al final, pues también
pudo registrarse situaciones mayores. Gracias a Dios no se dio, pero hablamos también de una persona herida, Julio. Sí. Producto de este ataque armado, y bueno, es trabajador del Ministerio Público que quedó fallecido. No sabemos qué es lo que pudo haber pasado y por qué llegaron, porque aparentemente llegaron directo a él. Eso es lo que parece. Es decir, evidentemente aquí había un seguimiento a la persona. Claro. También tenemos que decir que como trabajador del Ministerio Público estaba asignado a la Fiscalía contra la Extorsión. Ya eso nos dice también bastante sobre el tema. De extorsionistas tenemos generalmente dos grupos en Guatemala. Obviamente los imitadores y los pandilleros. Parece el quehacer, parece, ¿no? Esto hay que investigarlo todavía. El quehacer de una de las clicas de cualquiera de nuestras maras que funcionan aquí en Guatemala. Entonces, vemos cómo efectivamente la situación, por duro, por difícil, que es lo que estamos exponiendo, bueno, número uno es la realidad, y número dos, como tú bien dices, evidentemente esto pudo haber sido una verdadera masacre, una carnicería allí en cuanto a muertes, porque aunque el sicario llegó específicamente y sabía a quién y dónde estaba ubicado para matarlo, termina hiriendo a otra persona, pero así como hirió a otra persona, pudo herir a 10 más. Entonces, ¿qué garantía existe en nuestro país de que el tema de seguridad y el tema de resguardar nuestra vida, pues va a estar siquiera seguro, al menos en una iglesia? Ya ni eso. Claro, que es un espacio donde tú encuentras pues ese acercamiento con Dios, un momento de tranquilidad, y que sea irrumpida también es difícil, ¿no? El miedo que genera el hecho, yo no sé, las personas de verdad, el trauma que les puede generar también, porque imagínate estar en una balacera, es una situación muy traumante y que al final tendrán que buscar la forma de salir de ese estado en el que se encuentran, ¿no? Y ver la muerte ahí mismo en su iglesia. Exacto, Así ya es. no existe ningún tipo de respeto ni siquiera a De estos nada. lugares, Julio, que es lo difícil. Aquí la investigación que realiza el Ministerio Público va a ser importante, que se puedan ir estableciendo y que no queden impunes las muertes, Julio, porque Ojalá, es importante conocer, bueno, quiénes fueron, por qué motivos, y poder de esta forma pues que reciban todo el peso de la ley, ¿no? Para dejar también precedentes y decir, bueno, es que eso no se puede seguir haciendo, pero ¿en qué estamos? Ya no importa la zona en la que te encuentres, ya no importa la hora donde estés, ni siquiera el lugar en el que te encuentres, porque los delincuentes están descaradamente actuando. Es correcto. Antes de ver los datos, pues creo que literalmente aquí en Guatemala la vida pende de un hilo, no vale absolutamente nada. Y vamos a pedirle por favor a nuestra producción que podamos compartir los datos ahí en pantalla a efecto de que podamos continuar con el análisis. Los disparos interrumpieron el servicio religioso en una iglesia evangélica que está ubicada en la avenida Bolívar y 28 calle del lado de la zona 3, porque recordemos que del lado de enfrente es zona 8. Incluso los disparos se pudieron escuchar desde la transmisión online que se estaba realizando en aquel momento del servicio religioso en distintas redes sociales. Imagínate esto, es decir, se vio literalmente el crimen en vivo. 2 personas resultaron heridas en ese momento. Sabemos que uno de ellos falleció. Fueron trasladadas a centros asistenciales y luego el trabajador del Ministerio Público pues perdió la vida. En otros datos también importantes, Andy, sobre este tema, los primeros indicios, las primeras hipótesis, llamemos así, señalan que es un posible ataque directo contra un miembro de la congregación. Esto es más que evidente que es un ataque directo. El pastor de la iglesia afirma que nunca había ocurrido algo similar. Bueno, no, y es que sería el colmo y ojalá nunca vuelva a pasar. Los hechos o este hecho muestra que para los sicarios no existen límites en la maldad para poder efectuar cualquier tipo de crimen, como tú lo dijiste, a cualquier hora, en cualquier sitio y en cualquier lugar, así sea el más sagrado para las personas. Y esto, bueno, nos debe llamar la atención una vez más a lo que tanto hemos dicho acá en A la Medida. La seguridad de los guatemaltecos es la prioridad que se debe de tratar por el Estado de Guatemala. Totalmente, Julio, así tiene que ser. Aquí hay varias personas que vieron lo ocurrido, que pueden servir también para aportar datos y que se pueda avanzar en esa investigación, pero a cambio obviamente se espera que esa investigación no sea dilatada, que sea pronta, que se le dé un seguimiento y que se tengan los resultados también, porque una familia está esperando justicia. La esposa daba a conocer que cuando se dio pues el ataque y que su esposo pues es atacado y fallece, quedó en estado de shock, que ella todavía no ha asimilado varias situaciones que ocurrieron. Entonces imagínate, deja también un pequeño en la orfandad. Entonces así es.
hay que darle seguimiento, porque no puede ser que de esta forma tan, de verdad, poco reprochable, sin duda alguna, sucedan estas situaciones, Julio, de quitarle la vida a una persona, de dejar así devastada a una familia también. Se esperan resultados pronto. Eso es correcto, Sandy. Ahora, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos como sociedad? ¿Qué hacemos como personas individuales, como familias? ¿Qué hacemos como Estado? Para recuperar aquella tranquilidad que no existe, para recuperar aquella seguridad que se ha ido perdiendo a lo largo de las décadas, para recuperar aquel país que otrora era uno de los países pues más ordenados, más seguros y más respetuosos acá en Centroamérica, pero que es una condición que al día de hoy nos parece realmente algo tan lejano, una utopía, algo que parece muy difícil de controlar. Claro, bueno, es difícil. ¿Verdad que sí? Aquí en el vecino país ya están controlando a este tipo de digámoslo, de sicarios, este tipo de asesinos que operan a través de las pandillas. Pero aquí en Guatemala tenemos que pasar también a una acción así fuerte, dura, de frente. Esto es una guerra asimétrica, una guerra de cuarta generación. Y la guerra se pelea así, en el campo de batalla, pero los que tienen que sufrir, los que tienen que llorar y los que tienen que estar tras las rejas son otros. Los que tienen que recibir el castigo son estos asesinos. Totalmente. Y mira, al final los salvadoreños poco a poco van sintiendo un poco de seguridad por estas acciones que se han tomado también. Te digo, recientemente fui y algunos me decían, cuidado con los mareros, ten cuidado por la seguridad. Te prometo, Yuli, yo me sentí segura. La percepción la sentiste Y aparte, conversando con algunas personas locales, me indicaban que se sienten más seguros, que incluso en temas económicos y en tema de turismo les ha ayudado esta situación cuando pensaron que iba a afectar, pero han tenido entonces esa seguridad. Entonces, son acciones que al final generan reacciones y esta es una de ellas. Guatemala necesita también algo que hacer. Necesita hacer lo mismo, así de duro, porque la condición es muy similar. En materia de seguridad, a envidia de la buena, ver la estadística que marca cuando tú vas siguiendo lo que ha pasado ya desde hace mes y días en El Salvador, en el cual se marca una seguidilla de varios días, por no decirte semanas, en los cuales no se presentan hechos delictivos así violentos, no se presenta este tipo de asesinatos. Bueno, y qué bueno decir, terminamos un día con 0 asesinatos de salvadoreños. ¿Murió sería gente? El ideal. Sí, murió gente por enfermedades, murió gente por accidentes, por otra cosa, más no por este tipo de situación. Claro. Eso es el ideal. Claro, a este punto, ¿cuántos pandilleros han capturado allá en El Salvador? Los que están escondidos, los que están huyendo, los que están llorando, porque viste sus familiares en esas protestas que están haciendo, que se los están tratando muy duro, muy mal, ahora son las familias de los mareros. Eso es lo que tiene que pasar, el orden inverso, el poder fuerte de la ley, el poder coercitivo del Estado. Exactamente, Julio. Qué bonito fuera. Yo he escuchado mucho de mis abuelitos, por ejemplo, cuando decían, es que antes podías dejar la puerta de la casa abierta, no pasaba nada, era súper tranquilo y uno se queda así como de verdad, como que fuera una historia, un cuento que se estuvieran de otro país relatando. Sí, Julio, pero lastimosamente no hemos vivido una situación como esas, donde tengamos la tranquilidad total, donde puedas tú salir a cualquier hora, en cualquier lugar y que regreses pues con bien y que estés aparte pues transitando en los diversos lugares con esa tranquilidad, pero creo que todos vivimos en el día a día cuando salimos a trabajar, cuando salimos a hacer mandados, pues ese miedito, ¿no? De que o nos pueden asaltar o nos pueden, de verdad, el crimen anda disparado, los delincuentes también andan regados y no miran que si tú estás actuando bien, si estás en el margen de la ley o no, ellos simplemente buscan sus objetivos, que es enriquecerse ilícitamente y no les importa tu vida. Es correcto, Sandy. Con esto lo que estamos dando a entender es la situación dramática, terrible, tensa en materia de seguridad. Guatemala, un país que vive precisamente eso, esa histeria colectiva, ese miedo, ese temor. En cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier sitio y a cualquier hora, uno teme ser asaltado, teme ser robado, teme el hecho de la vida de uno y la vida de sus familiares. Así que a cuidarnos, porque esto tiene que cambiar y va a tener que cambiar con acciones fuertes. Mientras esto sucede aquí, ojalá rápidamente en nuestro país, continuamos en A la Medida con información contigo, Sandy. Por supuesto, Julio, vamos a conocer información económica porque en junio una delegación de empresarios guatemaltecos y representantes de AmCham viajarán a Estados Unidos para dar a conocer así cómo marcha las ventajas económicas en Guatemala, cómo va el crecimiento también y se busca atraer nuevas inversiones.
Bueno, tenemos dos actividades en Estados Unidos importantes en junio. Una es el Summit de las Américas, que es para empresas, donde va a participar el presidente Biden. Va a ser un evento que se va a poder ver en línea y tiene conferencistas internacionales para hablar sobre muchos temas ambientales, de emprendimiento, para pequeñas y medianas empresas. Nosotros ahí vamos a reunirnos con nuestra casa matriz, el US Chamber of Commerce, en donde vamos a poder platicar de diferentes temas de cómo poder reactivar la economía a nivel mundial. Por otro lado, vamos para Washington a un evento que se llama Select USA, que va a ser a finales del mes de junio. Y ahí vamos a aprovechar para poder tener una agenda en la que vamos a ir a platicar con varias instituciones, las cuales estamos trabajando en cómo aprovechar más las herramientas que ya tenemos, como lo es el DR-CAFTA, por ejemplo. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. A dicha nación se envía más del 30% de las exportaciones nacionales. Por medio de un acuerdo ministerial, la cartera de Educación estableció que los estudiantes de magisterio realizarán prácticas de forma híbrida este año, tras desescalada de medidas por el COVID-19. La regulación de las prácticas docentes es la que se ha emitido recientemente y pues vamos a tener un compás de espera de unos días más para poder trabajar la práctica de las otras carreras. Y lo estamos trabajando de manera híbrida, ¿verdad? O sea, si las clases están a distancia, en donde están a distancia, los estudiantes van a poder preparar materiales para atender esa entrega. La mayor parte de los centros educativos estamos en híbrido por estar en amarillo y naranja en el sistema de alerta sanitaria. Entonces, los estudiantes tendrán la oportunidad de hacer una práctica con una metodología híbrida, para la cual pues tienen las orientaciones correspondientes a través del vicedespacho técnico. Para el resto de carreras, el Ministerio de Educación está a la espera que Salud publique nuevas medidas para definir si regresan este año a las prácticas en empresas. Seguimos pendientes de la resolución que va a emitir el Ministerio de Salud Pública a través de ese acuerdo, cómo va a resolver los casos de educación, porque nosotros tenemos la esperanza de que los estudiantes puedan volver a su práctica de manera presencial, principalmente aquellos estudiantes que tienen una oportunidad en las empresas. Estas oportunidades de hacer práctica también se convierten muchas veces en oportunidades laborales para los estudiantes. Así es de que seguimos pendientes. El señor ministro de Salud nos ha indicado que están ya por publicar este acuerdo ministerial, que es el que va a regular los procesos educativos y que nos va a servir para tomar las decisiones con relación a las prácticas de los estudiantes. El Ministerio de Educación reporta que para este 2022 contabilizan 24.703 estudiantes graduandos del sector oficial. Bueno, al menos entonces los futuros y ya próximos maestros y maestras van a regresar a la práctica supervisada de una manera híbrida en la mayoría de los casos, habría que decir. Pero bueno, es un paso, ¿no?, en tratar de retornar a lo que es la normalidad. Y es que es inaudito que aquellos que van a llegar a enseñar a las aulas pues no tengan esa oportunidad. Obviamente no lo tuvieron por el tema de la pandemia, pero ya a este punto eso tiene que cambiar, de poder hacer una práctica que va a constar de 4 fases, que ya las vamos a ver, en los cuales uno de los principales temas será la auxiliatura, es decir, qué tan aptos son para poder transmitir el conocimiento que se supone han adquirido. Sandy.
Sí, es muy importante, Julio, la verdad, la práctica, porque recordemos, mucha teoría necesita también que ellos puedan estar en el campo real, lo que se puede vivir, porque tú puedes plantear en pues en un proyecto de clase que los alumnos van a aprender de cierta forma, vas a aplicar cierta didáctica, pero ¿cómo sabes tú que realmente vas a tener entonces ese resultado? Por eso necesitas ir pues practicando, ir teniendo contacto con el mundo real, el mundo laboral, y sí, qué bueno de verdad que se va a empezar porque es muy importante que puedas ir practicando. Hablábamos, ¿no? De hecho, cuando estaba la situación más fuerte de la pandemia, cuando se suspendieron las prácticas, los seminarios, se realizaron otras actividades para poderlo compensar, que esa parte, quienes se graduaron en ese tiempo no la tuvieron. No tuvieron esa oportunidad. Y creo que es muy importante, Julio, esa práctica que se vaya a tener para ir aplicando tanta teoría, tanto conocimiento y que de esta forma conozcas realmente la pasión de tu carrera. Tienes toda la razón. Hablo con la experiencia de tantos años en este tema. Fíjate que te pueden enseñar a dar clases y es importante, ¿no? Te pueden enseñar técnicas y eso es importantísimo. Pero la única manera de que tú realmente vayas perfeccionando la forma, la manera en que tú también tienes de transmitir de una manera clara, concisa y precisa ese conocimiento a tus alumnos es estando ahí parado frente a ellos, es viendo realmente cómo lo haces y mejorando, por supuesto, y aprendiendo de tus errores, porque sales de la carrera de magisterio y muy bien, pero sales aprendiendo la teoría. Ahora la práctica, y esa práctica supervisada es para ir perdiendo ese miedo, ese temor y para tener ese primer acercamiento, la práctica se gana y se adquiere con los años. Entonces, esto es muy importante, porque si no, imagínate, ¿en manos de quién vamos a poner luego a los pequeñines que van a estar como alumnos en las clases? Exactamente. Y aparte de esto, Julio, es de que también te empieza a abrir campo, ¿no? Sí, así es. He visto también personas que, derivado de sus prácticas, los han conocido la forma buena de trabajar y les han dado una oportunidad de tener entonces su primer empleo, porque al final esa es la experiencia que ellos pueden demostrar. Esa es una de las formas entonces en las que puedes socializar y que puedes también hacer pues esos contactos, te puedes dar a conocer, y hay quienes se han quedado trabajando en el lugar donde han hecho práctica. Por eso también es otro punto a favor para poder realizarlas. Muy importante, y por eso vamos también a conocer datos importantes gracias a nuestra producción que los comparte para que todos los veamos en casa y acá en el estudio. La pandemia, evidentemente, Sandy, ha tenido un fuerte impacto durante estos años en los centros educativos y sobre todo en los alumnos, ¿no? Incluidos sobre todo aquellos que son alumnos graduandos. Durante los últimos 2 años, la fase de prácticas no se ha podido realizar debido a los peligros derivados de la pandemia del COVID-19. Ahora, algo que también ha impactado a los estudiantes de magisterio, quienes por supuesto no tuvieron esa oportunidad tan importante de experimentar, literalmente experimentar el trabajo en un aula de clases de manera presencial. En otros datos siempre derivados de este tema, Sandy, la publicación hoy de un acuerdo ministerial, el 1413-2022, establece cuáles son las normas y el sistema temporal que se tendrá que implementar para realizar la práctica docente. Este documento afirma que la práctica docente para la carrera de magisterio se va a realizar a través de un modelo híbrido o mixto, es decir, combinación de aprendizaje en el aula y también en casa. La fase de práctica docente llevará per se 4 subdivisiones: la etapa preparatoria, el estudio de los casos, la auxiliatura propiamente dicha y por supuesto la docencia. Bueno, pues qué bueno, al final de cuentas es necesario si queremos graduar profesionales de magisterio que salgan mejor preparados, Sandy. Sin duda alguna, va a ser muy importante esta fase, es muy importante de hecho esta fase, Julio, y ojalá que se pueda ir regulando y expandiendo a las otras carreras que también yo creo que los graduandos tienen ese derecho, deben tener esa oportunidad de poder ejercer, ¿no? Porque mira, ¿qué pasa en la práctica también? Sucede que tú cuando estudias te dan la teoría, aplican ciertos conocimientos, desde la forma en la que ven entonces el ejercicio de tu profesión. Cuando llegas a un trabajo para hacer prácticas, ves la vida real y regularmente aprendes también más. Te enseñan la forma en que se elaboran en esa empresa específicamente, conoces y amplías esos conocimientos, entonces también te sirve para ir ampliando los conocimientos, para ir ampliando esas experiencias y poder de esta manera entonces
entonces vivir lo que va a pasar en el momento en que encuentres un trabajo, en el que decidas empezar con el mundo laboral. Entonces, por eso va a ser importante y creo que es oportuno que el resto de carreras también tengan el desarrollo de las prácticas profesionales. En este caso del magisterio, nunca mejor dicho, aplica aquel adagio popular, ¿no? Que la práctica hace al maestro. Y esto es de manera literal para este caso. Y es por eso que vemos con buenos ojos el que pueda darse esta experiencia. Al final de cuentas, los maestros son tan importantes en los primeros años de nuestros niños, porque son aquellos encargados de enseñarle, las maestras, sobre todo con esa paciencia, amor, dedicación y cariño, las primeras letras, los primeros conocimientos científicos que se pueden tener y obviamente ya irlos formando para los grados superiores, tanto en preprimaria, en primaria y no digamos en los otros niveles educativos. Mira, si el tema de tener entonces el cuidado de si empiezan todas las carreras a realizar las prácticas es porque se pueden contagiar por la situación del COVID-19. Te puedo decir, en este momento, la mayoría de los que están entonces en prácticas, que están próximos a graduarse, ya están grandes. Ya tienen de verdad el conocimiento de que se tienen que cuidar, ya son responsables, te podría decir. Ya se pudieron haber vacunado Por supuesto, y tampoco no es que estén en su casa y no salgan, entonces no, la exposición está. Vayan a las prácticas o no. Y aparte de esto, también les ayuda a saber que al lugar donde van a llegar tienen que aplicar los protocolos. Correcto. Como los hace parte, más responsables. Exactamente. Entonces, no sé cuál será el punto por el cual están considerando el tema de las prácticas en las otras carreras. No tiene sentido. Sí soy de la opinión que se tiene que extender. No tiene sentido el no aprobarlas por una simple razón, y lo has dicho tú, es decir, no podemos vivir encerrados usando los términos educativos que están manejando ahora en una burbuja literal. Y es decir, estas personas que están por hacer prácticas de cualquier otra carrera que no sea magisterio, igual salen a la calle, igual están en contacto con otra gente, están en contacto con su familia, van al supermercado, van a tantos lados, entonces ya no tiene sentido que no se les permita el adquirir esa tan importante experiencia de la práctica supervisada. Totalmente de acuerdo, Julio. Es importante entonces dar a conocer esta información. Quienes están en el último año de magisterio, bueno, esta es la noticia que seguramente a algunos les causó alegría, el hecho de poder pues iniciar con este proceso, porque te digo, ya para finalizar una carrera, esa es una de las partes que uno espera mucho también, poder pues poner en práctica, poder estar en contacto con los niños, poder pues ejercer y poner en marcha los conocimientos que se nos han dado. Entonces, creo que es de mucha alegría también para los graduandos del magisterio, que ellos sí van a tener la oportunidad de realizar sus prácticas supervisadas. Vamos a continuar ahora con otra información contigo, Julio. Gracias, Sandy, tienes toda la razón, y es que se reconoce el derecho humano de participación política de Suri Ríos. Y aquí le ampliamos directamente esta información. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos comunicó su decisión de aprobar y publicar el acuerdo de solución amistosa de la petición 1287-19, Suri Ríos Sosa de Guatemala, a través de su informe de homologación número 6122. El caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado por la ausencia de garantías para la participación política de Roberto Molina Barreto y Suri Maite Ríos Sosa, quienes en 2019 se postularon a las elecciones presidenciales sin poder participar, porque los organismos internos se negaron a aceptar la inscripción de su candidatura, pese a cumplir con los requisitos habilitantes para postular a un cargo de elección popular. El Estado de Guatemala reconoce el derecho humano de participación política de los solicitantes, mismo que se encuentra regulado y protegido por la Constitución Política de la República de Guatemala, Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por ende, el ejercicio de dicho derecho universal no puede limitarse o restringirse por ningún motivo, partiendo de la igualdad de derechos que le asiste a los hombres y mujeres para participar e involucrarse en la vida política de la nación, siempre y cuando se cumplan los requisitos habilitantes que deberán ser calificados por las entidades correspondientes, previo a participar a un cargo de elección popular. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su numeral 2.1, establece: los derechos humanos constituyen uno de los logros más importantes de la humanidad, siendo la corriente filosófica del iusnaturalismo que diera la primera introducción de estos en la sociedad,
constituyéndolos a favor del individuo como un límite de la actividad estatal. Los diputados de la bancada Valor del Congreso de la República se pronunciaron sobre esta resolución de la CIDH sobre la participación de Zury Ríos como candidata a la presidencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución señalando que en 2019 organismos internos del Estado violentaron derechos constitucionales de participación política de Zury Ríos, quien no pudo postularse como presidente de la Nación en las elecciones pasadas. Al respecto, los diputados de la bancada Valor señalaron que fue una evidente violación a sus derechos. Muy contentos, nosotros pues sabíamos desde un momento que se le habían violado los derechos a ella por haber participado, porque ya había participado ella una vez en un partido político y pues ahora nosotros como diputados pues nos toca seguirla respaldando a ella en sus temas políticos como siempre lo hemos hecho. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegará a suelo guatemalteco este 5 de mayo en un vuelo comercial en horas de la tarde para iniciar una gira de trabajo con el organismo ejecutivo. También es importante mencionar que los principales temas serán migración, economía y la habilitación de un nuevo consulado mexicano en Petén. El presidente llega mañana en un vuelo comercial, como dijiste, con todos los pasajeros que normalmente viajan en este vuelo diario a Guatemala. Estará aquí el transcurso de la tarde, pero lo relevante es destacar que él viene y a las 5 de la tarde comienza la visita a Palacio Nacional, donde lo recibe el presidente Yamatei para una reunión de trabajo entre integrantes del gabinete que vienen de parte de México, integrantes del gabinete del gobierno de Guatemala, ¿no? Ahí se abordarán temas, ¿no?, importantes para la relación bilateral, y luego lo que sigue es una cena que ofrece el presidente Yamatei al presidente López Obrador. Los temas que abordarán incluyen como eje principal la migración irregular y la apertura de un nuevo consulado en Petén. Encontrar de qué manera podemos nosotros contribuir para tratar de mitigar, de bajar este fluido migratorio que no tenía precedentes en la historia de nuestros países. Esa es una. Ahora, hay otros temas, ¿no? Es decir, el intercambio comercial, los vínculos de los tratados aduanales, la creación de un nuevo consulado que tendremos en el Petén, México, entre otros temas, ¿no? La gira del mandatario mexicano continuará en El Salvador, Honduras y Cuba. Guatemala será el primer país que visite de manera oficial tras haber tomado posesión en diciembre de 2018, ya que anteriormente ha viajado únicamente a Estados Unidos. Bueno, yo creo que comunicacionalmente, Sandy, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha de ser uno de los presidentes en Latinoamérica, si no en el mundo, que tiene mayor y mejor comunicación con la prensa. De hecho, su rutina, por no decir la costumbre no diaria, es dar una breve conferencia de prensa. En esta ocasión se refirió al tema de su visita a Guatemala y Centroamérica. Y aquí habló de dos cosas importantes para resumirlo: el respeto a la soberanía de nuestros estados, de nuestros países, que es muy importante, y también la intención que trae en esta gira que va a hacer para firmar convenios de cooperación. Bueno, habrá que esperar entonces que estas palabras que suenan bien y que parecen muy bonitas se materialicen. Está bien en convenios, pero se materialicen en algo que tú siempre recalcas, se materialicen realmente en hechos, en obras, en situaciones que sean tangibles y de beneficio para las personas. Es que eso es lo que estamos buscando y esperando, Julio, porque ya creo que estamos cansados de palabras, de buenas voluntades. Queremos acciones. Y de tanta firma de convenios Por también. supuesto, repito, el papel aguanta con absolutamente todo. Así es. Entonces, aquí es ya poner en práctica, poder ejecutar esos proyectos. Bueno, vamos a hacer este convenio o este acuerdo de cooperación. ¿De cooperación bilateral? Claro. ¿Por cuánto tiempo se va a hacer? Muy bien. ¿Cuáles son los resultados que se esperan? Poderlos medir y decir, bueno, si se pudo realizar o no, o simplemente queda para la foto. Correcto.
de recuerdos ya no vivimos. No, de eso ya no. Ahora, lo que sí te digo es que es en mi criterio, un buen preámbulo para esta visita que va a iniciar Andrés Manuel López Obrador. Creo que trae una intención muy buena. Yo tal vez al principio estaba con un tanto de recelo cuando se anunció esta visita express después de una comunicación que él tuvo con el presidente Joe Biden. Creía, aunque también puede pasar esto que voy a decir también, que traiga algunas instrucciones directas de cosas que hay que hacer en temas que no son comunes a todos, como por ejemplo el frenar la migración. Eso sí creo que va a pasar, pero toda vez que de verdad traiga algunas ideas concretas fuera de los convenios que vayan a firmar para que haya cooperación y que esa cooperación se traslade en desarrollo o se traduzca, por ejemplo, en puestos de trabajo, bueno, eso sí es lo que necesitamos en Guatemala y no digamos en el resto de países de nuestro istmo centroamericano. Totalmente, Julio. Creo que es muy importante entonces darle seguimiento también a cuáles serán esos temas también, porque no sabemos los acuerdos de cooperación que se van a suscribir. ¿En qué sentidos van a ser? ¿Va a ser en materia de seguridad? ¿Va a ser en materia migratoria? ¿O abarcar todo esto? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Porque mira, hay mucha necesidad, hay muchas problemáticas sociales que se tienen tanto en Guatemala como en México y que hay relación también, por ejemplo, si hablamos de seguridad, el crimen organizado que es transnacional y que abarca México, Guatemala, El Salvador, toda la región exactamente. Entonces, si hablamos de la migración también, pero ¿cuál va a ser esa prioridad? Porque también si nos planteamos, bueno, vamos a tratar todos los temas, el económico, el social, el de seguridad, la migración, va a ser complicado que le brindes prioridad a uno. Vamos a darle prioridad en plazos, establezcamos plazos, establezcamos resultados exactamente en este tema. Bueno, hemos logrado esto, ahora hay que ver de verdad alcances realistas. Es correcto. México es un gigante, ¿no? Es un referente en Latinoamérica y es un referente en el mundo, pero es un país también de altos contrastes. Así como hay mucho desarrollo, hay mucha pobreza. Así como hay mucha riqueza y mucha producción, tiene muchos problemas en su tejido social, al igual que nosotros, Andy. De hecho, como tú bien lo decías, el narcotráfico está más enraizado ahí en México y no lo han podido combatir. Causa una serie de muertes terribles, porque ahí se viven confrontaciones cual si fuera una guerra. Bueno, de hecho lo es, ¿no? Una guerra de cárteles. Entonces, y no digamos el tema migratorio. Ahora aquí sí, en este tema migratorio, yo creo que algo de lo que habría que pedirle al presidente López Obrador es que se cumpla un poquito más lo que él había dicho cuando había invitado a los migrantes centroamericanos a quedarse en México porque iban a haber oportunidades de trabajo y desarrollo ahí, pero lo que ha hecho realmente es expulsarlos. Entonces habrá que discutir esto también en esta reunión. Definitivamente. ¿Qué te parece si ampliamos la información con unos datos? Me parece muy bien, Sandy, y gracias entonces a nuestra producción. Vamos a compartir con ustedes lo siguiente para darle más sustento, y es que AMLO, durante su tradicional conferencia matutina de todos los días, previo también a visitar varios países de la región centroamericana, Sandy habló sobre respetar la autonomía y la soberanía de cada país. Bueno, eso es de cajón, pero es bueno que lo reconozcan. La gira que realizará Andrés Manuel López Obrador lo va a llevar primero por Guatemala, El Salvador, Belice y llegará hasta Cuba. Los principales programas que están impulsando se llaman, atención por favor, Jóvenes Construyendo el Futuro. De nombre suena muy bien, porque toda vez que apoyes a la juventud es buenísimo. Y Sembrando Vida, lo cual busca incrementar los empleos en cada país. Creo que al menos teóricamente el gobierno mexicano y AMLO lo tienen claro. En otros datos, Sandy, el tema de la soberanía ha sido constante durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, el pasado 21 de abril, en el marco de la guerra de Ucrania, AMLO se pronunció de la siguiente manera, defendiendo la soberanía, la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, que es lo que siempre dijo tiene que estar presente. Además, pidió defender la soberanía porque México, también señaló, es un país independiente, no es una colonia de ningún país extranjero. Bueno, con esas palabras textuales del presidente mexicano, veremos entonces cómo se desarrollan las distintas visitas a Centroamérica, pero particularmente la que a nosotros nos interesa, la de Guatemala. Sí, sin duda alguna, Yulia. Hay mucha expectativa, hay muchos sectores que mantienen esa expectativa sobre lo que pueda pasar. Así es. En temas económicos, sin duda alguna, porque hay relaciones comerciales entre México y Guatemala, materias de seguridad. Muy buen tema ese. El sector de también
o quienes velan por el tema de la migración también tienen mucha expectativa de lo que se pueda realizar. Esto debido a que, recordemos, hay muchos migrantes, el flujo migratorio ha ido aumentando también. Y aparte de esto, se han dado varios casos donde migrantes guatemaltecos han perdido la vida, han sido asesinados. Entonces, este también debería de ser uno de los puntos a poner en la mesa. ¿Qué pasó con lo que sucedió precisamente el año pasado, tan lamentable, donde varios de nuestros migrantes guatemaltecos perdieron la vida de una manera muy cruel, muy terrible? ¿Y qué se va a hacer también por parte de los Estados Unidos mexicanos para garantizar la seguridad de nuestros migrantes? Después de Estados Unidos, y refiriéndome precisamente a lo que estabas tú indicando, después de los Estados Unidos de América, nuestro mayor socio comercial con el que tenemos más comercio en lo legal es con México. Así que es una alta importancia la que reviste esta visita, Sandy. Sin duda alguna. Mañana es que arriba entonces el presidente mexicano en horas de la tarde a nuestro país. Se darán a conocer también la serie de actividades que se van a tener, estos encuentros que se van a realizar con distintos sectores, obviamente con el mandatario guatemalteco, donde se van a hablar esos grandes temas, y que también va a ser importante entonces que se dé a conocer esta información, los acuerdos. Bueno, ¿de qué serán estos acuerdos? Porque es muy general la información que se dio a conocer también, Julio. Vamos a ir conociendo los detalles en esta visita que se tenga, y por supuesto que TN23 le va a estar dando cobertura a esta visita, a estas reuniones, para que usted vaya conociendo los pormenores de lo que suceda en pues la visita de AMLO a nuestro país. Claro que sí, Sandy. Cosas básicas fundamentales fuera de los acuerdos comerciales y de las creaciones de fuentes de empleo y mejorar las condiciones para nuestra juventud puede ser también la seguridad y el turismo. El turismo, el desarrollo puede ser totalmente mancomunado con México. Compartimos territorio de lo que fue Mesoamérica, de la cultura maya. Imagínense ustedes todo lo que podemos hacer fomentando turismo que llegue de México a Guatemala o de otras latitudes, visitando algunas ciudades mexicanas y luego pasando al lado guatemalteco. Tanto por hacer, tanto por desarrollar, lo veremos en estos próximos días. Y mientras tanto, Sandy, vamos contigo para más información. Así es, Julio, hablaremos acerca de esta alerta que se ha emitido a nivel mundial sobre la nueva hepatitis aguda infantil. De hecho, se insta a los países a que mantengan y aumenten los controles por posibles casos. 19 de estos niños han sido sometidos a trasplante de hígado y tenemos información de que al menos, tristemente, al menos un niño falleció de todos estos casos informados. Como decía, la etiología de los casos actuales de hepatitis aún se considera desconocida y permanece bajo investigación activa. Se están realizando pruebas de laboratorio para infecciones adicionales, para productos químicos, para toxinas, de todos estos casos identificados. Determinar la etiología es una prioridad para informar mejor las medidas que hagamos de prevención y control. Las hipótesis, digamos, relacionadas con los efectos secundarios de las vacunas contra COVID-19 están excluidas, ya que la mayor parte de los niños afectados no recibieron la vacuna contra la COVID-19. Por lo tanto, diríamos que en este momento la recomendación de OPS a los países es mantenerse informados y monitorear los casos. La Organización Panamericana de la Salud está brindando apoyo técnico. Bueno, pues entonces, ¿te parece si regresamos con las noticias internacionales, Andy? Así es, al regresar, Andrés Estrada con usted. Por favor, no cambie, recuerde que nosotros somos a la medida.
Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida, algo que parecía impensable hace unas semanas, pero ahora ya es una propuesta oficial en Europa. La líder de la Unión Europea pidió que el bloque de 27 países prohíba las importaciones de petróleo ruso. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también propuso imponer sanciones al mayor banco de Rusia y a las televisoras más importantes del país. La propuesta es el 6º paquete de sanciones contra Rusia por su guerra en Ucrania. Von der Leyen pidió a los países miembros de la Unión Europea que eliminen de forma gradual las importaciones de crudo en 6 meses y de productos refinados para final de año. Las propuestas requieren apoyo unánime para entrar en vigencia y probablemente serán objeto de un fuerte debate. Es más, la misma funcionaria admitió que poner de acuerdo a 27 países, entre ellos algunos países sin salida al mar y muy dependientes del crudo ruso, será difícil. La Unión Europea ha iniciado las conversaciones sobre un posible embargo de gas natural, pero este embargo al gas natural resulta más difícil cuando se trata de un combustible empleado para generar electricidad y calentar viviendas en Europa. Hungría y Eslovaquia ya han dicho que no participarían en ninguna sanción al petróleo y es muy probable que de aprobarse la propuesta, los dos países queden exentos y puedan seguir comprando el petróleo ruso. Hablamos ahora sobre la pandemia, específicamente lo que está pasando en Estados Unidos, porque el número de casos nuevos de COVID-19 está aumentando de forma dramática en el país del norte, un aumento en casi todos los estados de la Unión Americana. Cada vez más ciudades están ingresando en las categorías de alto riesgo que supuestamente deberían activar el uso de mascarillas en interiores. Pero gran parte de Estados Unidos ha optado por no retomar las restricciones en medio de una profunda fatiga por la pandemia. Por ejemplo, desde hace 2 semanas, gran parte del estado de Nueva York se encuentra en zona de alerta máxima, una designación que indica una grave propagación de coronavirus. Bajo alerta máxima, las autoridades de salud exhortan a que las personas utilicen mascarillas en lugares públicos cerrados, incluidas las escuelas, sin importar el estado de vacunación. Sin embargo, muy pocas autoridades locales, muy pocas, si es que alguna, han vuelto a exigir el uso de mascarillas a pesar del aumento en el número de casos. Una respuesta que refleja este agotamiento generalizado tras 2 años de restricciones, además de una nueva fase de la pandemia con nuevos retos para aquellos responsables de la salud pública. Bueno, y para aquellos fanáticos del fútbol, muchos les gustaría tener una memorabilia como esta, la camisola que usó Diego Maradona para anotar 2 memorables goles contra Inglaterra en la Copa del Mundo del 86, vendida por más de $9 millones, el mayor monto pagado en una subasta de recuerdos deportivos. La camisola fue vendida en una subasta online y el comprador no fue identificado. Maradona falleció en noviembre de 2020, anotó esos 2 goles en el partido de cuartos de final en el Estadio Azteca el 22 de junio de 1986. El primer tanto mítico pasó a ser conocido como el de la mano de Dios y el segundo es considerado como el mejor en la historia de los mundiales. Después del partido, Maradona intercambió camisetas con el jugador inglés Steve Hodge, quien la cedió al Museo Nacional de Fútbol de Inglaterra en el Reino Unido antes de ofrecerla en una subasta. Si bien no se conoce la identidad del comprador, en Argentina lamentaron que el único ofertante de ese país no pudiera quedarse con la histórica camisola. ¿Quién tiene la camisola de Maradona? Es un total misterio, Sandy Julio. Lo que sí se sabe es que pagaron $9 millones por esta camisola. Bueno, no pasamos de cosas profanas a cosas tremendas. O sea, no es que sea profano el tema de la mítica camisola con el gol de la mano de Dios, pero creo que es más importante ver lo que está pasando con el COVID-19 y que parece que ya el mundo se le está olvidando, ¿no? Con lo que vemos en Estados Unidos. Claro, incluso ante el aumento de casos, la mascarilla ya no va, ya la gente está viviendo realmente una nueva normalidad y aquí estamos empezando a ver eso también. Sí. También, y recordemos que está a la espera de una publicación nada más para que muchos se animen a dejar de utilizarla, ¿no? Que es otra de las expectativas que se puede tener. Así que esto es lo que está pasando en el mundo. Me sorprende también lo de Maradona. ¿Cuánto dinero? Imagínense. Pero la duda es quién se la llevó. Claro. Imagínate, como unos 70, 80 millones de quetzales dependiendo del tipo de cambio. Está bien, ¿no? Wow. Vaya que tenía valor esa camisola. Y mientras tanto, lo que también tiene valor es su sintonía. Y recordarle que dentro de pocos días, porque es que el 7 de mayo cumplimos 4 años. 4 años. Y sí, por supuesto que vamos a compartir pastel. Y tú también vas a traernos algo. No, mentiras, ahí estamos. Le toca. Bueno, nosotros nos despedimos. Gracias a ustedes vamos a llegar a estos 4 años y con el compromiso de seguirle informando y acompañando en el análisis. Feliz noche. Chao. Hasta la próxima.